Así es, JJ, y hasta ahora me encuentro desde Megafruver en el municipio de Tuluá, un establecimiento dedicado a la venta de frutas y verduras en la Villa de Céspedes, para hablar un poco del tema de invierno y cómo ha afectado las alzas o las bajas en el tema de frutas y verduras. Pues hasta ahora me encuentro con una asesora de este establecimiento y ella es Diana Ramírez, quien nos va a ampliar un poco esta información. ¿Qué frutas subieron en sus costos por el tema de invierno, Diana? Muy buenos días. En estos momentos lo que ha subido es el tomate, el pimentón, el aguacate, el cilantro, el frijol, la mora y el plátano por el tema del invierno. Antes lo conseguíamos el tomate a 9.90 la libra, ahorita lo tenemos a 1.690 la libra. El pimentón estaba en 1.290 la libra, ahorita está a 1.690 la libra. El aguacate lo encontramos a 2.490 la libra, ahorita está a 2.990 la libra. El cilantro lo teníamos a 2.900, ahorita lo encontramos a 3.500. El frijol estaba a 3.190, ahorita lo podemos encontrar a 3.790. La mora a 1.490 la libra, ahorita está a 1.990 la libra. El plátano lo encontramos en 3 libras por 2.000, ahora la libra está a 7.50. ¿Qué precios se mantienen en estable en cuanto a frutas y verduras, Diana? En estos momentos estable está la papa amarilla, la naranja, la papa parda y el mango. ¿Qué frutas pudieron bajar con el tema de invierno? En estos momentos está el pepino, la cebolla cabezona y la zanahoria, los que han bajado más de precio. Aún así la gente sigue asistiendo a Megafruver a pesar del invierno, las salsas y todo, pero la gente sigue consumiendo los productos básicos de la canasta familiar en cuanto al tema de verduras y frutas. Sí, señor, acá encuentran los mejores productos, igual dicen que es una de las partes donde pueden encontrar los productos más baratos. Diana, muchas gracias por estar en CNC Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Eran las declaraciones de Diana Ramírez, una asesora en ventas en el tema de frutas y verduras en el municipio de Tuluá, aquí en Megafruver, un establecimiento dedicado precisamente a la venta de frutas y verduras en la Villa de Céspedes. Es la información que se presenta a esta hora, de última hora en CNC Noticias. Continúe usted con más información, JJ.